¿Quién construyó Teotihuacán, la ciudad de los dioses? Una metrópolis de grandes proporciones, que se cree fue planeada por élites de inteligencia superior. Adivinen por qué. Debido a que nuestro mismo universo está simulado en los terrenos de Teotihuacán. Nuestro mismo universo. Así que eso de que estos indígenas tenían lanzas, flechas y que no tenían conexión con inteligencias superiores es falso. Lo extraño es que un día misteriosamente Teotihuacán dejó de ser habitada. Incluso hay gente que piensa que Teotihuacán era una parada para naves espaciales para venir a recargarse de mercurio que ha sido descubierto dentro de una de las pirámides de Teotihuacán. Lo que sí, no hay duda, es que fue la ciudad de los dioses Teotihuacán, la metrópolis más importante de todo el territorio antes conocido como Anáhuac, lo que hoy es conocido como Mesoamérica. No te puedes perder el programa de hoy. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Beto Ramírez, empresario, hipnoterapeuta de Houston, Texas, tu amigo. Algo curioso para comenzar, mucha gente piensa que los teotihuacanos eran los mismos aztecas, pero eso no es así. De hecho, se dice que los aztecas llegaron a Teotihuacán cuando ya Teotihuacán había sido abandonada. Pero otra cosa también sobre los aztecas. Los aztecas dejaron escrito que ellos provenían del norte, de un lugar llamado Chiquimóstoc. Ahora, Chiquimóstoc, dicen los aztecas, era una cueva que tenía 7 cuevas más pequeñas. Cada cueva representaba una tribu, y los aztecas dicen que ellos provienen de una de las cuevas de Chiquimóstoc. Por mucho tiempo los arqueólogos pensaban que Chiquimóstoc era un lugar mitológico, no un lugar físico. Mas, sin embargo, en un descubrimiento súper importante en la Pirámide del Sol, encontraron una cueva con 7 cuevas más pequeñas dentro de la misma, justo al norte de Tenochtitlán, donde los aztecas se establecieron. Entonces, nada más para aclarar eso, los teotihuacanos fueron otra civilización mucho antes que los aztecas. Después llegan los aztecas y se piensa que los aztecas son descendientes de lo que fueron los teotihuacanos. Pero lo interesante es que debajo de la Pirámide del Sol, en Teotihuacán, encontraron una cueva con 7 secciones diferentes. Y los aztecas parecen provenir de una de estas tribus descendiente de los teotihuacanos que llegaron antes que ellos, obviamente. Pero vamos a comenzar por el principio. No se sabe con exactitud quién construyó Teotihuacán. Su estructura única en el mundo, repito, simula el universo. Entonces, más allá de pensar que fueron una tribu primitiva, creo que ellos verdaderamente tenían una conexión más profunda con lo que es el universo. No hay duda que los teotihuacanos eran una civilización muy avanzada en términos de ciencia, en términos de tecnología, porque si no, ¿cómo es que el universo terminó siendo simulado ahí mismo en la ciudad de los dioses? Eso no puede ser por coincidencia, ¿verdad? Teotihuacán, ciudad de los dioses, o lugar donde los hombres se convierten en dioses, es una ciudad que todavía es objeto de investigación, ya que cuando llegaron los aztecas ya estaba construida. Más o menos se estima que esta ciudad fue construida 2000 años antes de la llegada de los aztecas. Así que piensen en eso, cuando los aztecas llegaron, se dice que la ciudad de Teotihuacán ya había estado ahí 2000 años antes. Qué impresionante, ¿verdad? Los teotihuacanos tenían conocimientos principalmente en las matemáticas, la astronomía y en la psicología, pero aparte también en el mundo espiritual. Repito, Anáhuac era el área como se hacía llamar nuestro territorio, pero ya después se le puso Mesoamérica. Y existe un mito, el mito teotihuacano sobre los soles de Anáhuac. Este mito nos dice que los toltecas fueron una raza descendiente del Atlante, una de las 4 civilizaciones que desaparecieron en eventos cataclísmicos en cada una de sus eras. La primera era fue el primer sol y se dice que esa civilización fue devorada por tigres de la sabiduría. Los del segundo sol se dice que fueron destrozados por fuertes vientos. Los del tercer sol se dice que fueron extinguidos por una lluvia de fuego. Y los del cuarto sol, los atlantes, fueron destruidos por un gran diluvio, siguiendo el mito de los hijos del quinto sol, que dice que esta civilización sería destrozada por el fuego y por terremotos. Entonces, cuando vemos a Teotihuacán, vemos que es una especie de quincunce. Y usted se preguntará qué es un quincunce, ¿verdad? Es una distribución geométrica en la que 4 piezas conforman un tipo de cuadrilátero y una quinta en el centro. Este punto de en medio se dice que sería el quinto sol. Muchas veces esta figura es interpretada por los arqueólogos, por los teóricos, como el punto central
central de la unión entre el cielo y la tierra, o la de un hombre con su corazón, que de igual forma a través de los 4 elementos, fuego, aire, agua, tierra, se elevaría en la era del quinto sol como Niescheano, el señor de la estrella de alba, o el planeta Venus, que también fue adoptada por los mexicas, por los aztecas, y lo pintaron como la serpiente emplumada, como Quetzalcóatl. Entonces la ciudad de los dioses prácticamente fue una especie de construcción con significado de lo que es nuestro universo, y yo sí soy de la opinión que los teotihuacanos tenían conexiones, acceso a conocimiento más profundo, llámenles extraterrestres, llámenles dioses, como sea, pero de que tenían acceso a información y conocimiento más profundo, lo tenían. Teotihuacán también tenía su parte controversial. Debido a que era conocida como la ciudad de los dioses, también era sabido que sus reyes o sus gobernantes a través de la muerte se transformarían en dioses, y muchas veces a través de sacrificios humanos. Entonces en los años recientes se encontraron cuevas, murtorias o espacios donde sepultaban a las personas que sacrificaban y que comenzarían su camino a convertirse en dioses. De hecho, una de las ofrendas que fue encontrada bajo de una de las pirámides tenía 103 cadáveres por dentro, cadáveres que provenían tan lejos hasta como de Guatemala y lugares muy lejos físicamente de lo que era Teotihuacán. Por eso es que se piensa que Teotihuacán fue la metrópolis más importante de todo Mesoamérica, de todas las tribus latinoamericanas. Imagínense, los aztecas llegaron 2000 años después de que los teotihuacanos ya habían tenido su civilización y misteriosamente desaparecieron. Nadie sabe a ciencia cierta cómo desaparecieron, pero desaparecieron. Estos cadáveres fueron encontrados en uno de los templos más sagrados de Teotihuacán, el templo, la pirámide de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Todo esto concuerda con otro de los mitos prehispánicos de la inmortalidad de los reyes, que dice que los reyes o los que se preparan para ascender y convertirse en dioses comienzan por el lado este, donde justamente se encuentra el pasaje del inframundo para después ascender en la cúspide de la serpiente emplumada y convertirse en dioses. Los arqueólogos y los teóricos más importantes del mundo han concordado que Teotihuacán fue construida como una réplica de nuestro mismo universo. Está situada más o menos a 50 kilómetros de la Ciudad de México y aproximadamente 15 kilómetros de Texcoco, prácticamente al norte de Tenochtitlán. Teotihuacán, la ciudad de los dioses, en términos de ingeniería, sigue siendo una de las ciudades mejor planeadas en toda la historia, con acceso al agua y con vivienda para sus habitantes. Algo muy impresionante que ocurrió en Teotihuacán fue el descubrimiento de un río de mercurio justo al final de un túnel que fue descubierto. Este túnel prácticamente representa el inframundo. Entonces muchos teóricos especulan que es una metáfora que significa el proceso espiritual entre la vida y la muerte, como un tipo de renacimiento, ya que el mercurio es representado en civilizaciones como la griega como un dios o como un mito llamado Dionisios, el 2 veces nacido, o la energía capaz de comunicar la vida y la muerte. A propósito, el mercurio también ha sido descubierto en pirámides de Egipto y en pirámides mayas también. Así que yo no creo que los teotihuacanos tenían un celular para mandarle mensajes a sus amigos griegos para ver lo que ellos estaban haciendo y viceversa. Repito, soy de la opinión que los teotihuacanos tenían una conexión o tenían acceso a conocimiento más profundo. Llámenle dioses, extraterrestres, como sea. Pero yo también quería decir otra cosa. Existe la posibilidad, obviamente, de que el mercurio no era nada más simbólico, sino que de hecho servía como forma de intercambio entre seres que venían de otros lugares, de otros planetas, aterrizaban ahí en estas ciudades donde se encontraba este material, lo compraban o hacían un tipo de intercambio, ya sea conocimiento, la verdad no sé, todo esto es teoría, porque déjenme decirles algo sobre el mercurio. Resulta que el mercurio se ha encontrado en templos sagrados alrededor del mundo. De hecho, en el 2015, para ser exactos el 24 de abril, un equipo de investigadores encontraron, como les dije hace rato, una gran cantidad de mercurio líquido en una de las cuevas de la Pirámide del Sol, la pirámide más grande de Teotihuacán. ¿Por qué llenarían los teotihuacanos esta tumba con mercurio? ¿Para qué? Para adornar, por lo que simbolizaba, estaban llenando estas tumbas con mercurio, un material de hecho muy peligroso, mercurio líquido, tóxico. Obviamente yo no creo que sea coincidencia, de hecho yo no creo en coincidencias, no hay coincidencias en el universo. ¿Acaso el hallazgo de mercurio en Teotihuacán tiene algo que ver con el hallazgo de esta misma presencia de mercurio en otra tumba al otro lado del mundo como en Egipto? Yo creo que sí. ¿Cómo se estaban comunicando con ellos? ¿Cómo sabían del mercurio? Bueno, repito, soy de la creencia que los teotihuacanos, así como los griegos, egipcios, mayas, etcétera, tenían conexión con élites
de inteligencia superior. Ahora, el mercurio es el material favorito de los alquimistas. Es un conductor de electricidad indispensable para el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué los teotihuacanos, por qué estas tribus antepasadas ya estaban manejando este material? Yo no creo que haya sido nada más por adorno, yo no creo eso. De hecho, muchos textos antiguos de la India mencionan el mercurio como un elemento de propulsión, de avanzar, de ir adelante, energía que te hace avanzar, seguir para adelante, ya que en determinadas ocasiones se decía que el mercurio les ayudaba a estas naves espaciales a contrarrestar los efectos de la gravedad. Todo esto está escrito ahí, en textos hindús. ¿Coincidencia? Yo no creo. Entonces, ¿qué era la serpiente emplumada? ¿Era un mito, una leyenda? ¿O era real? ¿Era un dios? ¿Era un extraterrestre? ¿Y descendió en una nave? ¿De verdad? Estos seres que venían de otras dimensiones, de otros planetas, descendían con sus naves espaciales para comprar o para intercambiar, para obtener este mercurio líquido que les servía a ellos para aterrizar en estos lugares con pirámides ya preparados para recibirlos. Lo mismo lo vemos en Perú, en las civilizaciones mayas y en otros lugares con el descubrimiento de mercurio, y aparte con estas pistas de aterrizaje con estructuras masivas, con cortes precisos, gigantes, que obviamente ¿de dónde iban a encontrar la maquinaria estas tribus indígenas? No, señores, tenían acceso a conocimiento más profundo. Se dice que tenían su tercer ojo abierto, eran como chamanes. De hecho, yo pienso que los teotihuacanos fueron como un tipo de civilizaciones indígenas avanzadas, tipo Avatar. Fueron un tipo de Anunnakis que llegaron a la Tierra y obviamente ya venían dotadas con este conocimiento ancestral que venía directamente de los dioses o de seres extraterrestres que tenían conocimiento de cómo funcionaba el propio cosmos, ya que el propio universo fue simulado en Teotihuacán. Pero ahí no acaba la cosa. Otro de los descubrimientos más importantes de Teotihuacán fue cuando descubrieron mica. ¿Qué es mica? Es un material aislante radioactivo, un tipo de superconductor eléctrico. Y esto ha sido uno de los misterios más grandes de la arqueología. La pregunta es por qué los teotihuacanos llenaron toda esta zona con este material mica. Se sabe que el mica es un aislante radioactivo, pero ¿a poco esto era sabido por los teotihuacanos? Cuando antes supuestamente no había electricidad, por lo menos no formalmente, ¿verdad? No habían conexiones en las paredes. ¿Sabían ellos las propiedades de estos materiales y para qué servían? La mica es un material silicio que posee propiedades únicas. Una de ellas es la siguiente: tiene la habilidad de resistir altas temperaturas. Es un resistente a altas temperaturas. Es un aislante radioactivo, lo que significa que sirve de protección contra radiación, contra campos electromagnéticos, foráneos o cuestiones por el estilo. ¿A poco lo estaban ocupando para protegerse de energía radioactiva tóxica? Entonces los arqueólogos teóricos creen que los teotihuacanos conocían de las propiedades de la mica y que lo utilizaban para protegerse de toda esta radiación de las naves espaciales que llegaban a recoger mercurio, etc. De nuevo, son teorías, pero teorías muy bien fundamentadas, ¿verdad? No creo que los teotihuacanos hubieran estado jugando con piedritas bonitas y me gusta esto, me gusta el otro, se ve bonito aquí, allá. No. Yo creo que ellos sabían de las propiedades del mercurio y de la mica. La mica es tan fuerte que aunque trates de fundirla con ácidos muy fuertes, resiste. ¿Por qué los teotihuacanos ponían mica en estos lugares? Obviamente para protegerse, ¿verdad? Han investigado de dónde provino este material. De hecho, la fuente más cercana de este material sería en Brasil, a 4,000 kilómetros de distancia de Teotihuacán. Este dato confirma que no trajeron la mica por propósitos decorativos. Viajar hasta Brasil para traer mica para que se vea bonito, no creo. No cabe duda que las ruinas de Teotihuacán son de las más importantes de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Sin embargo, la ciudad es tan sorprendente como misteriosa. Los arqueólogos, los historiadores, apenas si tienen pistas sobre el origen de este pueblo. No se sabe mucho sobre su lenguaje y especialmente no se sabe por qué abandonaron la ciudad. Debido a su misticismo y todo lo que se ha descubierto ahí, Teotihuacán sigue atrayendo a miles y miles de personas cada año. En Teotihuacán se han encontrado cadáveres, como hace rato lo mencioné.
Los arqueólogos piensan que fueron sacrificados para posteriormente convertirse en dioses, y a veces estos sacrificios humanos se piensa que fueron hechos en masa. Y a través de una tecnología dental, los expertos han detectado que muchos de estos cadáveres provienen tan lejos como de Guatemala. Entonces Teotihuacán era un lugar que atraía a migrantes de toda esta parte de Mesoamérica que llegaban a trabajar o eran reclutados para después ser ofrecidos a los dioses. Pero generalmente hablando se dice que los teotihuacanos eran pacíficos. Simplemente tenían estas ideas de sacrificios humanos, que obviamente hoy día parecería una locura para nosotros, ¿verdad? Pero también se piensa que los migrantes llegaban a trabajar porque Teotihuacán les ofrecía un futuro económico a ellos y a sus familias. La obsidiana convirtió a Teotihuacán en el centro económico de todo Mesoamérica, ya que con la obsidiana verde se construían herramientas como cuchillos, navajas, etc. Y estas herramientas teotihuacanas han sido encontradas a miles y miles de kilómetros de Teotihuacán, tan lejos hasta como Centroamérica. Así que los teotihuacanos atraían o reclutaban a gente que sabía trabajar la obsidiana verde, convirtiendo a Teotihuacán en una civilización muy próspera en el territorio mesoamericano. Teotihuacán prácticamente era una civilización de piedra, entonces no manejaban los metales, por lo menos no para hacer herramientas, ni que se supiera que moldeaban metal. Entonces la obsidiana verde era un producto súper importantísimo para su economía. Algo muy interesante es que la obsidiana verde te da las herramientas más filosas de cualquier material que se sepa, incluyendo el metal hoy día. Y los teotihuacanos dominaron el mercado de la obsidiana verde, comercializándolo por todo lo que es México y Centroamérica hoy día, lo que es Mesoamérica. Se dice que los teotihuacanos con la obsidiana verde se cortaban la piel, la lengua, etcétera, para ofrecer su sangre a los dioses. Se piensa que la sangre siempre fue considerada por los teotihuacanos algo muy sagrado. Justo al lado de las pirámides existe una zona habitacional. Se piensa que fue construida 300 años después de que las pirámides fueron construidas. Los ingenieros de la ciudad, los arquitectos, construyeron una zona habitacional para más de 2,000 personas, con más de 2,000 unidades, como si fueran apartamentos, alcanzando entre 150,000 y 200,000 personas. ¡Qué increíble! También se dice que los teotihuacanos les gustaba tener el control de su gente. En sus murales podemos notar su autoridad muy establecida, simbolismos políticos, estatales, jerarquías, como un tipo de propaganda. De hecho, dentro de las zonas habitacionales, o sea, en las casas de las personas, podemos ver estos murales con sacrificios humanos. De hecho, se han encontrado restos humanos dentro de estos cuartos diseñados para que las personas vivieran. Y se dice que ahí mismo los teotihuacanos sepultaban a sus seres queridos que habían muerto o habían sido sacrificados. En estos murales también podemos ver que a los teotihuacanos también les gustaba jugar. De hecho, podemos notar una pelota y cómo los teotihuacanos le pegaban con la cintura. Se pueden ver los dibujos de estos hombres pegándole a la pelota con la cintura. De hecho, este juego es conocido como ulama. Es como voleibol, excepto que no puedes tocar la pelota con ninguna otra parte de tu cuerpo más que con la cintura. Y la pelota es muy pesada. Se dice que pesa hasta 8 libras, más o menos 3.6 kilogramos. Una pelota muy pesada. Se dice que se ha jugado por más de 4,000 años. Incluso se piensa que antes de los teotihuacanos, otras tribus del área también jugaban este juego. Qué interesante, ¿no? Pero no nada más lo jugaban por jugarlo. De hecho, los teotihuacanos no hacían las cosas nada más por hacerlas. Lo que les voy a decir los va a impresionar. Este juego se dice que representaba la guerra entre los dioses de los cielos y los reyes de la tierra. O sea, los señores del bajo mundo, ¿verdad? Y la pelota se dice que representaba el sol. Entonces este juego, que pudiéramos pensar que simplemente era para divertirse, llevaba un mensaje místico. Era como un tipo de ritual espiritual, ¿verdad? Pero algo interesante de este juego, imagínense que el ganador o ganadores eran sacrificados en ofrenda a los dioses para tener fertilidad, buena cosecha, y aparte era un honor de los más altos ser sacrificado después de ganar un juego de ulama, porque estabas en camino a convertirte en un dios. Uno pensaría que fuera al revés, ¿verdad? Que el que perdiera el juego de ulama fuera sacrificado, pero en este caso no. El ganador del juego o los ganadores eran sacrificados y ofrecidos a los dioses, y a cambio recibían buena cosecha, fertilidad, y se convertían en dioses también. Otro tipo de pensamiento. Otra cosa que también fue muy sorprendente que descubrieron en Teotihuacán justamente fue en el año 2003. Un sorprendente túnel de 45 pies, aproximadamente 14 metros de largo. Este túnel fue descubierto justamente debajo del templo de la serpiente emplumada.
Quetzalcóatl, la deidad más importante de los teotihuacanos, los aztecas, los mayas y de Mesoamérica. Una vez que descubren este túnel, los arqueólogos utilizaron un robot con escaneador de luz infrarroja para reconocer qué hay ahí por debajo de la tierra. Y adivinen qué descubrieron aproximadamente a unos 200 pies bajo tierra, aproximadamente 61 metros bajo tierra. Descubrieron otra cueva, totalmente desconocida. En esta cueva encontraron esferas pintadas de dorado, con un tipo de material como pintura brillante dorada. Por dentro estaban hechas de barro, pero por fuera estaban pintadas con un tipo de plastilina, plaste o mezcla dorada. Se cree que los teotihuacanos pusieron estas esferas doradas para simular el universo, porque las paredes de la cueva también estaban pintadas de doradas. Entonces los teóricos y los arqueólogos piensan que cuando entraban ahí y prendían una antorcha, las paredes se iluminaban de dorado, estas pelotas doradas también, y que representaban también al mismo universo. O sea, alguien estaba ilustrando el universo dentro de esta cueva sagrada, y no creo que lo hayan hecho nada más por adorno, ¿verdad? Repito, creo que ellos tenían acceso a un conocimiento más avanzado que para ellos era normal. O tenían acceso a los dioses o a extraterrestres o a ángeles, como les quieran decir. Entonces yo creo que Teotihuacán, la ciudad de los dioses, fue una sociedad, una civilización que fue planeada por élites con inteligencia superior que llevaban a cabo un tipo de intercambio con dioses, con naves espaciales, con extraterrestres. Pero lo que no me queda ninguna duda es que tenían una fuente de sabiduría, de conocimiento espiritual, tecnológico, matemático, astronómico, muy similar a civilizaciones a miles de millas de donde eran ellos. Así como los Anunnaki, como los mayas, como los griegos, como los egipcios, los teotihuacanos son una fuente de sabiduría muy importante en el mundo entero. Y no sabemos mucho de ellos. Cuando los aztecas llegaron a Teotihuacán, los teotihuacanos ya se habían ido. Hay arqueólogos que piensan que la ciudad fue incendiada y quemada, pero no se sabe. Creo que cuando la ciencia, la filosofía y la religión, en vez de pelear, traten de unirse y de comprender honestamente cuáles son nuestros orígenes, vamos a estar en un mejor lugar como humanidad. Así que vivan los teotihuacanos, viva Mesoamérica y vivan todas las tribus que nos dejaron conocimiento muy importante todavía por descubrir. Mi nombre es Beto Ramírez, hipnoterapeuta, empresario, tu amigo de Houston, Texas. No olvides suscribirte a Beto Ramírez Secretos del Alma, Facebook, TikTok, Instagram, por todas partes. Activa la campanita, suscríbete porque se vienen más videos. Hasta la próxima.